Dios les bendiga, mis hermanos. Les bendecimos en esta hora. Damos gracias a Dios porque nos tiene bien, nos tiene con vida, nos tiene aquí fortalecidos. Siempre tiene el cuidado de nosotros. Podemos ver su misericordia cada mañana, su fidelidad cada noche y su mano poderosa en todo momento. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este tema que vamos a tener el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de este tiempo. Vamos a pedirle a Dios que sea tomando el control de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Yo quiero que usted disponga su corazón, disponga su mente para que entremos al estudio de la palabra de Dios. Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Vamos a presentar este tiempo. ¿Qué tal si hacemos una oración? Cierre ahí donde usted está, no sé en dónde se encuentre. Cierre sus ojos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias por este tiempo que nos das, Señor. Queremos pedirte en esta hora que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea, Señor, para edificación a nuestras vidas. Que la enseñanza de hoy, Señor, sea para edificación de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, a poder escudriñarla, Señor, a poder, Señor, ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Habla a las personas que van a escuchar este tema, este mensaje. Háblales a sus corazones, Señor. Habla a sus vidas, Señor, ahí en donde quiera que ellos se encuentren en este momento, Señor. Que tu presencia sea en cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hoy vamos a estar tocando, mis hermanos, un tema con respecto a la oración. Pero en esta hora vamos a aprender, y el Señor quiere hablarnos, mis hermanos, enseñarnos a que la oración, mis hermanos, tiene que ser constante, a que la oración la tenemos que buscar en todo tiempo. Hay un hombre en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay un hombre, incluso era un profeta de Dios, que por lo visto creo que no le gustaba orar, y hoy vamos a aprender mucho de este profeta. Quiero que me acompañe al libro de Jonás. Hoy vamos a estar estudiando un poco, a ver lo que dice la palabra aquí en el libro de Jonás. Vamos a ver a este profeta que, por lo visto y por lo que leo yo, no era un hombre de oración. Nosotros tal vez estamos un poco bajos en cuanto a lo que es la oración. No sé cómo esté usted, cómo está su vida de oración, cómo está su comunión con el Señor en oración. Quiero decirle que el Señor cada mañana le espera, el Señor cada noche le espera para que hable con Él. Él siempre está dispuesto. Somos nosotros los que a veces no estamos dispuestos, pero Él siempre está dispuesto a escucharnos y quiere siempre hablar con nosotros. Vamos a leer, mis hermanos. Entonces vamos a ir al libro de Jonás, en el capítulo número 1. Mire lo que aconteció aquí. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, dice la palabra de Dios,
se levantó. Amén. Qué bueno, ¿no? Ver que Jonás se levantó, ¿verdad? Muchas veces el Señor habla palabras a nuestras vidas. El Señor, mis hermanos, nos hace llamados muchas veces y escuchamos la voz del Señor, porque déjeme decirle que Jonás estaba escuchando la voz de Dios, estaba escuchando el llamado de Dios, el llamado que Dios le estaba haciendo, y dice que le dijo: levántate, y Jonás se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave, dice, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire mis hermanos, al profeta de Dios, mire la actitud que toma el profeta de Dios después de que el Señor le da una orden de que fuera, mis hermanos, a Nínive. Dice que él se levantó, pero se fue para huir de Dios. Mis hermanos, Jonás escuchó la voz de Dios, escuchó la instrucción de Dios, mis hermanos, pero Jonás era alguien que se estaba, mis hermanos, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Yo no sé por qué Jonás habrá tomado esa actitud, mis hermanos, de irse en contra de la voluntad de Dios. Aquí vemos nosotros que Jonás no hizo ninguna oración, no oró con el Señor, no habló con el Señor, sino que simplemente tomó la actitud de huir de la presencia del Señor. Pudiera ser que tal vez alguno de nosotros, o tú que estás ahí escuchando, el Señor ha hablado a tu vida, el Señor te ha hecho un llamado y tú has decidido tal vez huir del llamado que Dios te ha hecho. Tal vez has decidido ir a donde Dios no te ha dicho que vayas. Mire la actitud de Jonás. Tomó una actitud, mis hermanos, el profeta de Jehová tomó una actitud, mis hermanos, contraria. Se fue en contra de la voluntad del Señor. No sé qué es lo que había en el interior de Jonás, no sé qué es lo que Jonás estaba viviendo en ese momento, no sé qué fue lo que pasó, que tomó una actitud, mis hermanos, de huir de Dios. No quería Jonás nada de Dios, no quería Jonás saber nada de Dios, mis hermanos. Muchas veces nosotros no queremos saber nada del Señor, ¿verdad? Y aunque no lo digamos con nuestros labios, pero nuestra actitud, mis hermanos, con nuestra actitud muchas veces le decimos al Señor que no queremos saber nada de Él. Y yo quiero decirte hoy que el Señor te ha llamado, el Señor te ha levantado, el Señor quiere que hagas su voluntad, el Señor quiere que hagas lo que Él te dijo que hicieras. No cometamos el mismo error, mis hermanos, que cometió Jonás y empezó a huir de la presencia del Señor. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a leer el versículo número 4. Dice: pero Jehová, dice, hizo levantar, oiga, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire, cuando alguien va en contra, mis hermanos, de la voluntad del Señor, cuando alguien decide con su propia voluntad irse a donde uno quiere, mis hermanos, y no es a donde Dios lo ha llamado a uno, déjeme decirle que se van a levantar tormentas. Déjeme decirle que se van a levantar, mis hermanos, tempestades. ¿Y qué son las tormentas? ¿Qué son las tempestades? Podríamos decir que van a venir problemas, que van a venir, mis hermanos, tribulaciones, que van a venir incluso tristezas que se van a levantar en nuestra vida.
Pero déjeme decirle que esto, mis hermanos, yo aquí a través de todo esto, de lo que estamos leyendo ahorita, puedo ver, mis hermanos, la misericordia de Dios. Puedo ver cómo Dios muestra su amor, mis hermanos, hacia nosotros, que aún nosotros yendo en contra de la voluntad de Dios, porque déjeme decirle que cuando usted toma su propio camino, cuando yo tomo mi propio camino, me trazo mi propio destino, y es un camino, mis hermanos, que tal vez me está conduciendo a la muerte, que me está llevando al mal, pero el Señor en su misericordia levanta tempestades para que volvamos otra vez. Levanta, mis hermanos, pruebas para que volvamos otra vez. Levanta circunstancias que nos hacen volver. Mire qué grande es el amor de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Dice que se levantó una tempestad, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros, mis hermanos, cuando nos hallamos muchas veces en tempestades, en tribulaciones, cuando llega a nuestra vida, mis hermanos, estas situaciones, nosotros hasta ahí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Mientras no pase nada, mis hermanos, muchas veces nos olvidamos de Dios. Mientras estemos bien, nos olvidamos muchas veces del Señor, mis hermanos. Pero cuando se levantan a veces tormentas, se levantan tempestades en nuestra vida, empezamos a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto hace a que nosotros busquemos a Dios. Todo esto es porque Dios quiere que regresemos. Pero me llama mucho la atención que Jonás, mis hermanos, a pesar de que la tempestad se levantó cuando él iba, mis hermanos, para Tarsis, se levantó la tempestad, a pesar de que se levantaron los vientos, Jonás, mis hermanos, en su corazón había algo en donde Jonás dijo que no cambió de opinión y ni siquiera se puso a orar con Dios por todo lo que estaba pasando. Jonás, mis hermanos, seguía con la misma rebeldía, se podría decir, que tenía dentro de él, y no quería saber nada de Dios. Se levantó la tempestad, dice la palabra de Dios aquí, el versículo 5, y los marineros, dice, tuvieron miedo. Oiga, los marineros tuvieron miedo, y cada uno, oiga lo que hacían los marineros, mis hermanos, marineros que no conocían a Dios. Eran marineros, mis hermanos, que no tenían conocimiento de Dios. Eran marineros que tenían sus propios dioses. Pero incluso estos marineros dice que tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Por la tormenta que se había levantado, mis hermanos, el miedo se apoderó de ellos y el miedo hizo que los marineros clamaran a su Dios. Pero qué tremendo, mis hermanos, porque Jonás no hizo nada. Jonás no hizo nada. Jonás se quedó igual. Mientras que los demás clamaban cada uno, dice, a su Dios. Y echaron al mar, dice, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, miren lo que hizo Jonás. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire la actitud de Jonás, mis hermanos. Mientras todos estaban perdiendo, mis hermanos, en la nave, mientras todos estaban atemorizados, Jonás dice que bajó y se había echado a dormir, mis hermanos. Muchas veces es la actitud nuestra, ¿verdad? Que cuando el Señor quiere que nosotros hablemos con Él, cuando el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, mis hermanos, a veces está la condición de que preferimos nosotros, mis hermanos, echarnos a dormir. Y tal vez muchas veces en la madrugada, muy tempranito de mañana, el Señor quiere hablar con nosotros. Dice la palabra de Dios, temprano, dice, el que te busca temprano te va a encontrar. Un canto dice, temprano yo te buscaré. De madrugada, dice, me acercaré a ti. Dice la palabra de Dios también. Entonces el Señor nos espera, mis hermanos. El Señor espera que nosotros nos acerquemos a Él. El Señor quiere que hablemos con Él.
y siempre nos está esperando, mis hermanos. Muchas veces, tal vez en la madrugada, muchas veces hablo yo con mis hermanos que en la madrugada muchas veces se nos quita el sueño. Yo no sé si a usted muchas veces se le ha quitado el sueño en la madrugada, muchas veces no puede dormir. Déjeme decirle que no es coincidencia, sino que es que Dios le está llamando, es que Dios está tocando a su puerta porque quiere hablar con usted, porque quiere que usted se acerque a Él, porque quiere que tenga comunión con el Señor. Esa es la invitación que Dios hace muchas veces a nuestra vida, pero muchas veces preferimos quedarnos dormidos, ¿verdad? Y nos damos la vuelta nada más y seguimos durmiendo, mis hermanos. Miren lo que pasó aquí. Vamos a seguir leyendo porque está interesante, mis hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice el versículo número 6: y el patrón de la nave se le acercó, oiga, y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le dijo, oiga, levántate y clama a tu Dios, dice, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren lo que le dice la persona, mis hermanos, que no conoce a Dios. Miren lo que le dicen las personas que no conocen de Dios, mis hermanos. Muchas veces las personas que no conocen de Dios, mis hermanos, nos dicen cosas tremendas. Muchas veces las personas que no conocen de Dios incluso nos dicen, pero ¿por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no le buscas a Dios? ¿Verdad? Simplemente las personas de fuera dándonos instrucciones a nosotros. Pero mis hermanos, Jonás no quería hablar con Dios. Jonás, a pesar de que todo lo que estaba pasando, no quería hablar con Dios y se le acercó, dice, el patrón de la nave y le dijo: clama, Jonás, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, dice, porque mis hermanos, cada quien clamó a su Dios, pero las tempestades no se calmaron, el viento no se calmó. ¿Por qué? Porque estaban clamando a un Dios, mis hermanos, que no era Dios, que no era el verdadero Dios. Usted sabe que el verdadero Dios era el Dios que había hablado a Jonás. Ese era el verdadero Dios. Mientras que los otros empezaron a clamar a sus dioses, dice que sus dioses no le escucharon. Sus dioses no pudieron calmar la tempestad y le fueron a decir a Jonás: clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia. Porque vieron que Jonás no clamaba a Dios. Jonás no hablaba con Dios. Versículo número 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid, dice, y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte, dice, cayó sobre Jonás. Aunque no creo que haya sido suerte, ¿verdad? Ya Dios sabía, mis hermanos, quién era el culpable de todo lo que estaba pasando en ese momento. Ya Dios sabía que por causa de Jonás había venido, mis hermanos, esta tempestad, que por causa de la desobediencia de Jonás había venido, mis hermanos, toda esta pérdida que estaban teniendo ellos. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás, dice aquí. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces mire lo que Jonás le declaró a esas personas. Y él les respondió, mire lo que le responde: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, mis hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, del mismo Dios, mis hermanos, de Jonás. Ese mismo Dios de Jonás
ese mismo Dios que le habló Jonás, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Dios que tú tienes, el creador del mar y de la tierra. El Dios poderoso, mis hermanos, el Dios que podía calmar la tempestad, pero mis hermanos, la tempestad no se calmaba. Jonás, mis hermanos, no quería hablar con Dios. Jonás estaba decidido a no hablar con Dios a pesar de todo lo que estaba pasando, y les declaró a las personas quién era él y quién era su Dios, Jehová. El versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Oiga, empezó con una pequeña, un pequeño viento tal vez, y poco a poco el mar, mis hermanos, se iba embraveciendo, y poco a poco las olas eran más fuertes, y poco a poco los vientos se levantaban con más fuerza, y la tempestad, mis hermanos, azotando aquel barco cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, cada vez, mis hermanos, más fuerte. Déjeme decirle que cuando nosotros dejamos la oración por un lado, cuando nosotros dejamos la oración, mis hermanos, empiezan a levantarse vientos, empiezan a levantarse tempestades, empiezan a haber pérdidas, mis hermanos. Cuando dejamos la comunión con el Señor, empiezan a haber problemas, mis hermanos. Pero no quiere decir que Dios sea malo. No quiere decir que Dios, mis hermanos, sea malo con nosotros. Y déjenme decirle que esta tormenta, mis hermanos, no venía de parte del enemigo. Esta tormenta no venía de parte del maligno, mis hermanos. Esta tormenta era Dios el que la había levantado en el mar. Y si Dios levanta una tormenta, ¿quién le va a decir que la calme, mis hermanos? ¿Quién tiene el poder de decirle a Dios que calme la tormenta? Solo Él mismo puede hacer esa obra. Pero las dificultades eran cada vez mayores, mis hermanos. Pero me llama mucho a mí la atención de que Jonás, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él no oraba a Dios. No quería hablar con Dios. Estaba rebelde Jonás, mis hermanos. Dice el versículo 12, él les respondió. Mire lo que le responde: tomadme, dice, y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mire, no pudieron, mis hermanos. Y del corazón de Jonás nació, ¿verdad? De él mismo nació: es por mi culpa. Yo soy el culpable. Yo soy el que tengo la culpa. Por mí les ha venido todo este mal. Pero, mis hermanos, Jonás no quería hablar con Dios. Jonás reconocía que por él había venido esta tempestad. Reconocía que él era el que estaba mal, que él era el que estaba fallando, mis hermanos. Pero aún reconociéndolo, no se acercaba a hablar con Dios, no se acercaba a orar con Dios. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos mal, cuando tú has reconocido que estás caminando mal, cuando tú has reconocido que estás obrando mal, acércate a Dios, porque para eso te ha venido ese mal, para que tú te acerques a Él. Es porque Dios te está llamando, te está trayendo para que te acerques a Él. Pero no tomemos la actitud de Jonás. No tomemos la actitud de Jonás. Tomemos, mis hermanos, una actitud diferente. Acerquémonos a Dios. Dice el versículo 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová,
has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, dice, y 3 noches. Mire la condición, mis hermanos, la condición de Jonás. Primero, cuando Dios le habló, mis hermanos, me imagino que Jonás estaba en un lugar seguro, estaba en su cuarto descansando. Y cuando Dios le habla, empieza a ir en contra de su presencia. Se subió a la nave, al barco, empieza a levantarse la tempestad, y Jonás, mis hermanos, nada, no quería saber nada del Señor, no quería hablar con el Señor. Se levantó más fuerte la tempestad y Jonás prefirió irse a dormir. Y se vinieron los problemas, mis hermanos, hubo pérdida de la nave, las personas clamaban a su Dios, y Jonás, mis hermanos, no quería saber nada. Hasta que mis hermanos, los que iban a bordo de la nave, se dieron cuenta que era Jonás el culpable. Y incluso el mismo Jonás dijo: échenme a la barca, échenme de la barca, de aquí de este barco, échenme a las aguas. Prefirió Jonás, mis hermanos, antes que hablar con Dios, prefirió que lo tiraran al agua y que se ahogara, mis hermanos, en el agua. Imagínense, hay muchas veces que nosotros, mis hermanos, tal vez podemos encontrarnos en esa condición. Podemos encontrarnos tal vez que ya no queramos ni siquiera la vida, así como el profeta Elías. Dice que Elías le dijo al Señor: quítame la vida, ya no quiero más esta vida, ya no quiero vivir. Imagínense qué actitud, mis hermanos, la que tomó Elías. Mire la actitud que está tomando Jonás: tírenme al agua, en vez de ponerse, mis hermanos, a hablar con Dios. Y dice que lo tiraron al agua y vino un pez y se lo tragó, dice. Dios tenía preparado un pez que tragara a Jonás. Entonces, mis hermanos, ya Jonás estaba en una condición, mis hermanos, diferente. Ya no estaba en el barco, ya estaba en el vientre de un pez. Yo no sé qué se sentirá estar en el vientre de un pez, pero no ha de ser agradable, no ha de ser hermoso estar en el vientre de un pez. Pero podríamos decir, en estos tiempos hay personas, mis hermanos, que tocan fondo, que caen bajo, pudiendo, mis hermanos, evitarlo. Déjeme decirle que Jonás podía haber evitado llegar hasta el vientre del pez. Jonás hubiera podido evitar, mis hermanos, caer en el agua si se hubiera arreglado con Dios, si se hubiera puesto a cuenta con Dios. Mis hermanos, Jonás hubiera evitado tantas cosas, tantos sufrimientos. Si a la primer viento, a la primer tormenta que se levantó en el mar, si Jonás hubiera orado con Dios, hubiera hablado con Dios, si hubiera arreglado con Dios, hubiera evitado todo lo demás. Mis hermanos, acerquémonos al Señor, hablemos con el Señor, porque el Señor quiere, mis hermanos, que volvamos a Él. Y así evitemos cosas que tal vez más adelante vienen para nuestras vidas, porque el Señor nos quiere atraer a Él otra vez. Mire hasta cuándo oró Jonás. ¿Hasta cuándo Jonás oró? Dice el capítulo número 2, oración de Jonás. Hasta entonces, dice el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ya cuando Jonás vio que la cosa estaba seria, cuando Jonás vio que la cosa estaba difícil, cuando ya se encontraba Jonás entre la espada y la pared, dijo: no, aquí voy a orar al Señor. Pero mis hermanos, pudiendo Jonás hacerlo antes,
lo hizo ya cuando era su última opción.